Buenas tardes, bienvenidos a un día especial porque hoy, no conté cuándo, creo que fueron siete capítulos, 5. pero hoy vamos a terminar el libro de Daniel, la lectura completa, pero mucho más que completa, con todo lo que Elsa Guaitima nos ha dado. Bienvenida, Elsa, con tanto Hola. conocimiento bíblico, extrabíblico, histórico, panorama general de los últimos siglos antes de la llegada de Jesús y abertura de mente para enfocar y para encarar los libros que son difíciles de la Biblia. Así Claro. que, Elsa, no sé si, ¿cuál es tu sentimiento con Daniel? ¿Es uno de tus libros favoritos y sabes tanto por eso? Sí, no, del Antiguo Testamento me gustan todos los libros, todos los del Antiguo Testamento son mis preferidos, pero no es un libro tan largo como Ezequiel y otros, pero es un libro difícil. Es un libro difícil porque también relata las visiones que tiene Daniel y todo, no son para su tiempo, tiene y tenemos que ir separando y discriminando lo que es para su tiempo y lo que es para 200 años después. Y también quizás no Claro, solamente para 200 años después, sino también para el fin de los para el tiempos, fin. ¿no? Bueno, y Entonces, eso es lo que nos vas a dar especialmente hoy con el último capítulo, que va mucho más allá de los personajes que nos ilustraste en estos días. Pero quiero darme un gustito porque también lo estuve hablando con otras personas a los que suena la palabra de los macabeos. Y es sí. un poco el final no es el final, el complemento de todo esto, que no están en las Biblias llamadas evangélicas. Yo fui a buscar no sé si se ve, mi Biblia de Jerusalén, Biblia de las que llamamos las Biblias católicas, que tienen unos 10 libros más que han llegado posteriormente a cuando se armó el canon que los evangélicos aceptamos. Pero para hacerlo muy breve, hay dos libros que se llaman libro primero de los Macabeos, libro segundo de los Macabeos, y que yo nunca había leído. Allá era interesada en todo esto. Digo, bueno, hay que leer este libro. Muchas personas tienen Biblias católicas en su casa para poder completar lo que falta de la historia, que es, con todo eso que les pasó, con los Seleucidas y los Ptolomeos, con toda la opresión que sufrieron los judíos, no hubo ningún tipo de defensa. Y bueno, leo un pedacito del libro primero de los Macabeos que cuenta rápidamente todo lo que vimos de la explicación que nos dio Elsa sobre Daniel, sobre las visiones que recibió Daniel. Dice, Alejandro de Macedonia partió del país de Quitín, derrotó a Darío, rey de los persas, ahí empezamos, y de los medos, y reinó en su lugar. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció en su presencia y su corazón se ensoberbeció y llenó de orgullo. Juntó un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes. Después cayó enfermo y conoció que se moría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Es lo que nos había explicado Elsa con todas las visiones y con todo lo que Daniel contaba. Entonces dice, reinó Alejandro 12 años y murió. Sus servidores entraron en posesión del poder, cada uno en su región. ¿Se acuerdan que hablamos de los cuatro que 4 habían quedado? regiones. El del norte Siria, el del sur Egipto. Eh, Todos su muerte se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos, durante largos años, multiplicaron los males sobre la tierra.
Lo que sigue en este primer capítulo es Antíoco Epífanes y la penetración del helenismo en Israel. Eso es lo que él se nos Claro, había contado, de este monstruo que había querido que toda la cultura griega, los dioses, todo entrara. Bueno, y entonces empieza a hablar de una familia judía, que es lo que no claro. tenemos en el libro de Daniel o en ningún otro libro, y quiero buscar nada más que para encontrar el nombre. eh, Había un hombre Matatías, sus hijos, a los El que padre, fue animando, ¿no es cierto?, a que pudieran pensar en rebelarse a todo eso que estaban claro, viviendo. Y entonces dice, capítulo 3 se levantó, cuando murió el padre, su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus sí, hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Y entonces acá dice, porque exacto. estaban en medio de impíos, los israelitas tenían que levantarse. Y bueno, en estos dos libros se cuenta la guerra de los macabeos, ¿sí? Y poco a poco se fue acercando el tiempo en que Jesús iba a venir a la tierra. Pero hemos tenido el privilegio con el libro de Daniel de ver lo que pasaba en todos esos años, que no Claro, hay, más que esto, no hay otros textos en no, nuestras Biblias, no hay ¿sí? otro material. Que yo Bueno, así que sepa, no todo hay lo que material es, posterior de los primeros tiempos, salvo en los libros seculares sobre el primer tiempo, los años 60 más o menos, cuando ya cayeron bajo el poder del Imperio Romano. Yo lo he leído en libros seculares, pero no en ningún libro de la Biblia. Por ahí está y yo no lo sé. Ojo, pero no lo he evidentemente, visto. al Imperio Romano lo conocemos en el Nuevo Testamento, no se habla, ¿no? Claro, no, Salvo pero cuando, creo que el año 64 antes de Cristo ya toman, ya toman Jerusalén. claro, Ya cuando exacto, nace nuestro Señor, ya hace varias décadas que están ellos ahí. los romanos. Bien, muy bien. Bueno, Bueno, volvemos yo a quería Daniel. decir, volvemos a Daniel y vamos a leer el capítulo 12, el último capítulo, que se denomina, por lo menos en la Biblia en la Biblia de la Reforma, que hay comentarios del pastor de ellos, lo han titulado el capítulo 12, la hora final. Dice el capítulo 1, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo, es decir, el arcángel Miguel lo dan como protector, como un príncipe que es el que defiende al pueblo de Israel. Dice que se levanta Miguel para luchar contra la gente de Antíoco y sus acólitos, y en la tierra también se levantan los judíos y ahí están los judíos seguramente dirigidos por los macabeos que vos acabas de nombrar. El mismo versículo sigue, dice, esto es impresionante, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios sobre lo que era Antíoco y sus acólitos contra el pueblo de Dios, contra Jerusalén. Un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Ahora, yo agrego que habían tenido ya un tiempo terrible cuando Babilonia les quemó casas, templos, paredes, muros, puertas. Después también tuvieron con los romanos, también, ¿no es cierto? Cuando quemó el templo y demás, cuando tuvieron que ir. Ahora, llama la atención que dice como no lo ha habido jamás. Y yo me había hecho un pequeño resumen acá de las cosas que exigía Antíoco. Antíoco estuvo desde el año netamente dominando absolutamente todo y en el momento de más enojo de él, de más ira, desde el año 167
al 164. 164 él muere y se calcula, el cálculo general, que son los 3 años y medio peores de la última semana del libro de Daniel, ¿no? Antíoco dice, saqueó el templo, robó vasos y utensilios del templo, dejó sin efecto el continuo sacrificio, que era la mañana y el vespertino. Claro. Llevó a cabo el horrible sacrilegio, ya nos acordamos, ¿no es cierto?, de meter el ídolo de Zeus olímpico y aparte parece que también un animal, un cerdo. Los judíos tenían prohibición de guardar el sábado. Todos tenían que ir a trabajar el sábado. El tema era muy duro, porque si no obedecían, directamente los mataban. No había un juicio, no había prisión, era solamente la muerte el castigo. Pero todavía falta. No debían respetar sus comidas, ni sus comidas prohibidas, ni sus costumbres. Tenían prohibición de la circuncisión. Y si alguna mujer hacía circuncidar a su hijo con alguna matrona, con alguna mujer experta, moría la mujer y moría la que había hecho la circuncisión. Era tremendo, era tremendo. Bueno, entendemos que él estuvo 3 años y 6 meses con este poder absoluto, ¿no? Y esta ira y este furor contra el pueblo de Dios, que dice que miles murieron, miles murieron. Aunque había también algunos que se habían adaptado, dijeron, estos habrán pensado, esto está muy difícil, y se hicieron del grupo, digamos, de helenistas, ¿no? Aceptaron las costumbres y las exigencias de Antíoco. Y sigue entonces el capítulo 1, que lo habíamos suspendido. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Como siempre sabemos que hay un libro en el que todos los que somos de Dios estamos anotados. Bueno, acá esto lo confirma Daniel, ¿no? Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Es el libro que a veces se llama el libro de la vida. Y acá viene el versículo 2 que nos sorprende un montón. Dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Es la resurrección. Una gran sorpresa porque es la resurrección y la vida eterna, pero es la resurrección para todos, para todas las personas, para los que no creen y para los que creen. Porque en algún lado hay algún atisbo de que hay una resurrección para los que creen. Creo que en Eclesiastés, pero algo muy difuso, ¿no? Pero acá dice también para los que no creen. Entonces, yo pienso lo siguiente. Cuando esto no es, por supuesto, para la época de Antíoco, ¿verdad? Porque en la época de Antíoco, cuando cayó Antíoco, ninguno resucitó. Está hablando del fin de los tiempos. Y se entiende también que muchas de las otras visiones y profecías también son para el fin de los tiempos. Es decir, son para la época de Antíoco y son para el fin antes de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces acá vuelvo un poquito, un minuto al 1, donde dice, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. También se puede referir a la gran tribulación de la última semana del libro de Apocalipsis. ¿Ves? Porque dice, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás.
Es decir, puede referirse al tiempo de Antíoco, al tiempo más furioso de Antíoco, pero también al del fin de los tiempos, que es la gran tribulación que anuncia nuestro Señor Jesucristo. Claro. Seguimos leyendo. Entonces tenemos ya en el versículo 2 que tenemos la resurrección de todos los muertos y la vida eterna para los que acá dicen los buenos. Y los otros quedan en la vergüenza y en la confusión eterna. Vendría a ser que quedan sin Dios para siempre. El versículo 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. En el capítulo anterior vos habías mencionado los sabios. Son los que permanecieron fieles al Señor y aparte enseñaron a otros a mantenerse fieles. Estos son los que dice, resplandecerán, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Seguimos en el versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto, otra vez. Es decir, no expandas este conocimiento. Y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Me acuerdo de los buscadores de conocimiento que eran los griegos, tenían fama, ¿te acordás de que querían saber de una cosa o de otra? No creían después en nada, pero ellos querían saber de todo, querían tener conocimientos novedosos, querían estar al día con el conocimiento. Es decir, lo que le viene a decir es esta persona, porque no sabemos si es Dios mismo, si es Gabriel, como se lo describe de una manera fabulosa, ¿no? Al que está hablando con Daniel. Dice que no es para este tiempo y tampoco lo entenderían, ¿no? Por eso dice, tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. La hora final se entiende y entiende inclusive el pastor Deiros, que es la hora final de Antíoco. Y yo agrego, ¿por qué no la hora final de todos, la hora final antes de que venga nuestro Señor? ¿No? Es que, porque por eso habla de la vida eterna y de la resurrección de los muertos. Exactamente. Yo no es Antíoco, ahí, ese es el final. claro, pero ahí da un giro, ahí habla abiertamente. Dice, miren que estoy hablando del último tiempo, le dice el ángel, ¿no? Mirá que te estoy hablando de tan lejano que vos vas a resucitar en ese momento, le dice como diciendo, ya no vas a estar vivo. Pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. El versículo 5, yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres, dos. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Estos son, siempre aparecen, cuando aparecen dos, uno de cada lado son los testigos. Son los que el ángel siempre usa testigos para que refrenden, ¿no? sus palabras. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Si se refiere a que faltan 3 años y medio para el fin de Antíoco, 200 años después, los últimos 3 años y medio que iban a tener que sufrir la furia de Antíoco, perfecto. Pero después agrega, cuando el poder de todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido.
y después de Antíoco, el pueblo santo fue destruido. ¿O no? Fue destruida por los romanos. Y Claro, después no con otros. inmediatamente, años 70 después de Cristo. ¿No? Exactamente. Y después también, en el siglo pasado, hubo una gran persecución, es decir, que siempre ha tenido mucho sufrimiento. También puede esto llevarse al fin de los tiempos. Todo eso se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya no va a haber destrucción para los que creen. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Pobre Daniel. Dijo Daniel, pobre Daniel, justamente me sacaste las palabras. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Otra vez tenemos la palabra final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Los que crean en el Señor, esa es la verdadera sabiduría, lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, esto también lo hizo, por supuesto, Antíoco, transcurrirán 1290 días. Acá se suman unos días más. Transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Es decir, más días todavía. Se supone que para que no solamente Antíoco, sino todas las fuerzas que le respondían a él hubieran desaparecido. Si es que está hablando de ese tiempo de Antíoco exclusivamente, ¿no? Muere Antíoco, pero quedan sus tropas. Hasta que desaparecen, llevan lo que llaman unos cuantos días más. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Es decir, es precioso el final porque lo manda a perseverar y a descansar, porque también tienen que descansar de todas las cosas que le ha dicho y que Daniel escribía todo eso. Dice que en varios capítulos dice, yo escribí, claro, escribía sin entender nada, pero que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Vuelve a decirle, vas a resucitar para tener la recompensa que en el capítulo 2 dice que es la multitud de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, para tener la vida eterna. Eso es lo que le está prometiendo este ángel a Daniel. Dice, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa, que es la vida eterna. Precioso final del libro, ¿verdad? Sí, realmente. 2. Claro, el para siempre, al final de los tiempos para recibir tu recompensa, se puede unir cuando habla en el versículo 2 de que del polvo se levantarán las multitudes, Claro, algunos de ellos para vivir para siempre. exactamente. Ahí está el Ahora, concepto de vida eterna. el concepto de vida eterna es dado en forma absolutamente clara. Las dos, de la vida eterna y la resurrección. Y la resurrección claramente se explica que es para todos. Todos van a resucitar, algunos para recibir el premio y otros para recibir lo que se merecen, ¿no? Es tremendo porque uno, en general, piensa uno que en el Antiguo Testamento no se habla de la vida eterna. Y acá está absolutamente claro. Se habla de la resurrección y de la vida eterna, es decir, completo.
completo el panorama. Ahora, yo quería leer algunos versículos de Apocalipsis en donde hay bastante parecido con las profecías de Daniel, ¿no? Que muchos entendidos expertos dicen que el libro de Daniel es en pequeño lo que está desarrollado en Apocalipsis. Todo eso que dice esto, sellalo, no lo comentes, no lo digas, no lo ves con nadie. En Apocalipsis se habla y se dan más detalles. Claro. Y en el capítulo 13, por ir a uno solo, comienza. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Este dragón es Satanás. Está en el capítulo 12, se está desarrollando toda su accionar del dragón. Y en el capítulo 13 dice la bestia que surge del mar. En este capítulo 13 hay dos bestias, una que surge del mar y otra que surge de la tierra. La bestia que surge del mar, ya lo voy a ir diciendo antes de que lo veamos, es lo que es el anticristo. Y mirad la descripción que hace. Voy al versículo 1, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía, escuchá Silvia, un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. ¿A qué te hace acordar? Estatua. El La capítulo estatua 7 de de Nabucodonosor. Daniel. El Claro, capítulo 7 de Daniel. era el Las sueño de bestias. Nabucodonosor, ¿no? El de los No, animales era... no, el de los animales es el sueño de Daniel. El de Nabucodonosor es el sueño de la estatua. Ajá, bien, De la estatua. bien. Sí, Pero son claro. los mismos imperios, ¿no? Dice, el dragón, o sea, Satanás, le confirió a esta bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Y cuando dice, ¿quién como la bestia? Me hace acordar que hay muchas preguntas así retóricas en el Antiguo Testamento que le dicen a Dios, a Jehová, ¿quién como tú? En los Salmos dice, ¿quién como tú que ayudas al afligido y lo sacas del opresor? Habacuc también, Miqueas, varios dicen, ¿quién como tú, oh Señor? Y siguen la alabanza, ¿no? De ahí las deben haber tomado porque estas bestias hacen una imitación de Dios. Y lo imitan, quieren parecerse, pero nunca llegan. Acordate del número porque quieren, pero no pueden llegar. Dices, bueno, y sigue. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. A esto quería llegar. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio. Los 3 años y medio de la última semana, la semana tiene 7 años, la última semana va a tener 3 años y medio, que la bestia es la que va a dominar todo, esta bestia. Bueno, también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, etc. A esto se refiere el Señor ahora, si querés vos lo vas a leer, me falta acá 1 o 2 versículos nada más, en el capítulo 24 de Mateo, cuando dice una tribulación como no ha habido nunca. Y voy a decir solamente, voy a leer en el capítulo 11, pues hay otra bestia que sube de la tierra
y es la que viene es como un presentador de la bestia anterior, del anticristo. Lo presenta, lo aconseja, le dice a todos que lo adoren y dice, crea una imagen de la bestia para que sea adorada en todo el mundo. Y esa imagen de la bestia para ser adorada también recuerda a la estatua que hizo Nabucodonosor, para que fuera adorada por todas las personas, ¿no? Y Estas eso cosas son como, se toma como a mí me referencia. asombra, me Sí, asombra la similitud con el tema de que proferían insolencias, ¿no? En la misma sí. palabra que aparece en Daniel. En Daniel aparecen las mismas palabras cuando habla el cuerno, que dice que aparece un cuerno chiquito que va creciendo, que es Antíoco, que tiene ojos y que tiene una boca que profiere insolencias contra Dios. Por eso, en los mismos comentarios del libro del Apocalipsis, de las Biblias, dicen que esto recuerda al libro de Daniel. Por eso yo pienso que es posible que el libro de Daniel también esté principalmente referido al tiempo de Antíoco, que iba a ser un tiempo terrible, pero también en una segunda mirada más extensa, más abarcativa, al fin de los tiempos. Claro. Y vemos que el Señor, nuestro Señor, confirma en Mateo, vos tenés algún otro, ¿verdad? Yo Mateo tengo segunda 24, Tesalonicenses, Mateo 24, el 15 es más o menos, son casi todos, pero dicen que ahí una donde hace tribulación la como nunca cita, existe. ahí donde Jesús cita a Daniel. Ahí Pero lo antes cita está, Daniel. Jesús está hablando de cuáles serán las señales del fin, ¿no? Desde el 4 Sí, que dice sí, guerras, rumores de guerras, se engañarán, nación contra nación y reino contra reino, y los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. exactamente. Eso lo han pasado los judíos y lo están pasando cristianos en distintos lugares del También, mundo, ¿no? y lo pasaremos al fin de los tiempos en esos 3 años y medio Peor. en que el anticristo dice va a dominar a todo el mundo. El anticristo es un hombre político, no es un religioso. El que es religioso es la segunda bestia, que es el que se llama falso profeta, que lo presenta al anticristo. Y dicen, este es el que tiene que gobernar, ¿no? Y tienen poder por ese tiempo limitado que ya lo que hacen es tan terrible que ya nuestro Señor Jesucristo dice, no espero más y ya baja en la segunda venida. Claro. En 24:12 dice, habrá tanta, de Mateo, ¿no? Sí, Jesús hablando, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este Evangelio del Reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y ahí viene el 15. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de lo que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, y nosotros somos los que estamos ahora leyendo y entendiendo un poco más de lo claro. que entendíamos antes, y entonces ahí vienen los que están en Judea, huyan a los montes, el que está en la azotea, que eso también se ha considerado siempre que se refería al año 70, cuando los romanos quieren destruir y destruyen el templo en Jerusalén, ¿no? De manera Puede que ser, también, efectivamente, puede ser para el año 70 y puede ser para el fin de los tiempos. porque habrá una gran tribulación en el 21, como no la ha habido desde el principio del mundo, y hasta Está ahora ni la habrá jamás. Y ahí Jesús le dio mucho énfasis en este capítulo a decir, cuidado que van a venir muchos a diciendo, soy el Cristo, está allí, está claro, acá. Y él dice claro. que no le crean a nadie. Falsos Esta bestia profetas. también se hace pasar como que es Dios. A ver, Claro. se hace pasar como que es Dios, el anticristo. Y tiene tanto poder, porque tiene mucho poder, no es que solamente habla, tiene mucho poder.
que le da el propio dragón, que es Satanás. Y después está también una referencia en Segunda Tesalonicenses, no sé si vos lo tenés a mano, capítulo 2, del 9 al 12. También se habla del tiempo del fin. Y todas vemos cosas y términos y tiempos parecidos al libro de Daniel, ¿no? Y en las La verdad, Biblias está la parte de comentario, siempre dice parecido a la bestia, a la imagen que creó Nabucodonosor. claro, Las bestias son como los imperios. claro. En Tesalonicenses, donde no lo llama anticristo, pero lo describe. Acá Pablo Sí, lo describe. sí, Bien sabido, en el Segunda Tesalonicenses 2:6, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El exacto. malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Claro. Es un Y dice pedacito que de Tesalonicenses. es tremendo, tremendo. Dice que la bestia, la primera de las bestias, estaba herida en una de las cabezas, parece que herida de mucha gravedad, y como se sanó, hicieron creer que era un milagro de resurrección. ¿Para qué? Imitando la resurrección de nuestro Señor. Mira. Sí. Ahora, yo diría para terminar, creo que ya estamos en tiempo de terminar la presentación, que el libro de Daniel, cómo termina dándonos una esta tremenda y certera, absolutamente clara, diciendo vamos a resucitar y vamos a tener la vida eterna. Y Después el de que todos esos sufrimientos, es decir, es para él la resurrección y la vida eterna es para aquel tiempo, para nuestro tiempo y para hasta el fin de los tiempos. y lo que la indicación a Daniel, persevera hasta el fin y descansa, nos Descansa. alcanza a nosotros, porque hubo tiempos en que los cristianos estaban detrás de estos temas todo el tiempo, hablando Claro, del fin, ¿no? Quizás claro, ahora no se habla mucho y también no está bueno. claro, Por eso los esperamos, extremos ninguno es bueno, sí. claro, por eso esperamos que estos programas de estos días lleguen a muchas personas, le den importancia, la escuchen, ¿sí? Y quizás dentro de un tiempo volvamos a meternos en el Apocalipsis, especialmente ese capítulo 13, ¿no? Donde Sí, ahí aparecen estas bestias como personajes que van a sí, ser tan cercanos al fin. al fin del mundo y van a tener tanto poder, ¿no? Tanto poder para, justamente para hacer, para sufrimiento de los cristianos y de todos los que crean en el Señor. De la misma manera que Antíoco, por eso se dice, algunos dicen que Antíoco es el anticristo del Antiguo Testamento, porque Ah, estaba dedicado no solamente a dominar más reinos, a hacer crecer sus bienes y todo materiales, sino a destruir al pueblo judío. claro, claro. Pero vemos, con el final de Daniel, vemos que después de tanto sufrimiento, tantas tribulaciones, ¿cómo termina el libro? El libro termina de una manera maravillosa, ¿no? Que es el triunfo del Señor y el triunfo que nos va a dar a nosotros también, a las personas, porque a Daniel mismo se le dice, va a haber resurrección y la resurrección va a ser para los que creen, va a ser para vida eterna. Claro.
Hermosa, hermoso final. Realmente que uno no tiene que dejarlo pasar, ¿eh? Porque No, quizás es muy llamativo todo lo anterior, pero este final es es verdad un que es... final fabuloso, el mejor final que podría tener un libro, es decir, Mm, bueno, van a pasar tribulaciones, van a pasar sufrimientos, van a pasar ataques, pero les espera la victoria, y la victoria es la resurrección y la vida eterna con nuestro Señor. mm, realmente, realmente. Maravilloso. Bueno, gracias Elsa, nos abriste los ojos, nos ayudaste a entender Ah, y abrimos, ahora podemos, sería bueno darle una leída ahora, ¿no? A Daniel así claro, todo de corrido para ver de qué exacto, manera hemos captado y nos hemos acercado, porque creo que muchas veces nos escapamos a estos textos así, tan cerrados, tan críticos, pero cuando se abren con la sabiduría que Dios da, nos muestran, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Y claro, hacia la venida de Jesús. Y exactamente. sería bueno pensar que en unos meses, cuando hayamos relajado con otros textos bíblicos, podamos dedicar algunos programas a mirar el Apocalipsis, ¿sí? Porque es verdad que mucho hoy día no se predica sobre la segunda venida, es decir, Claro. dicho así en general, ¿no? Y es un tema que no tenemos que dejarlo de lado ni y saber que está ¿No? acá en la palabra. ¿No? Y es la promesa que estamos esperando todos. Esa es la Mm, promesa de nuestro Señor y nosotros la creemos, que Él va a claro, venir a buscarnos. realmente, realmente. Bueno, gracias a Dios por la Biblia una vez más. Amén. Y gracias, Elsa, por estos días y volveremos a encontrarnos pronto. Bueno, cómo no, Quizás no cuando en quieras. estos temas tan difíciles, sino en otros temas que te necesitemos. Bueno, cuando quieras, estoy a disposición. Un Bueno, que el abrazo. Señor los bendiga ricamente.